Hoy vamos a hablar de deuda pública. ¿Qué es la deuda pública? ¿Para qué se usa? ¿Cuándo es una buena deuda pública? ¿Cuándo es una mala deuda pública? ¿Cuándo nació la deuda pública y hacia dónde vamos en deuda pública? ¿Y qué está pasando con la deuda pública en este momento? ¿A quién le debe México dinero? ¿Cuánto le debemos todos los mexicanos? Y bueno, ¿qué es lo que sigue en los próximos años en este tema? Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras, tendencias.com.mx. Gracias a la doctora, este space se va a convertir en un podcast que publicaremos en Apple Podcast y en Spotify. Todos los domingos pueden leer mis estrategias de inversión en el Substack de Carlos. Y bueno, entre semana también algunos artículos que subimos, así como entrevistas que me hacen en medios de comunicación. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es la deuda pública? La deuda pública es el dinero que el gobierno le pide prestado tanto a bancos, pero sobre todo a inversionistas. ¿Qué tipo de inversionistas? Pues pueden ser locales, quienes compramos CETES, bondes, UDIBonos a través de nuestras afores, a través de fondos de inversión. Los mismos bancos, cuando depositamos nuestro dinero a una tasa cero, en una cuenta de nómina, pues ellos agarran ese dinero y lo invierten en CETES casi siempre. Pero también cuando el gobierno considera que puede salir a los mercados internacionales, pues le pide dinero prestado a bancos en otros países, pero sobre todo emite deuda internacional con las reglas de ese país. Cuando México emite deuda en Estados Unidos, pues se atiene a las reglas de Estados Unidos. Cuando emitimos deuda en Luxemburgo o en Tokio, pues serán las reglas de Luxemburgo o las de Japón y así sucesivamente donde México vaya a emitir deuda. También le pedimos dinero prestado a los organismos internacionales. En este momento no le tenemos ninguna deuda con el Fondo Monetario Internacional. Sí le debemos un poco al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos hablando de más o menos 20,000 millones de dólares, que es mucho dinero, pero en el contexto de nuestra deuda internacional que ya acaba de llegar al billón de dólares, 20,000 millones de dólares, es 0.2%. Entonces, bueno, pues es una cantidad realmente pequeña lo que se les debe a los organismos internacionales. ¿En qué momento se decide cuánto se va a endeudar México? Bueno, pues cuando se elabora el presupuesto de ingresos y el de egresos de la federación. En los ingresos, que es lo que ahorita, por ejemplo, se está discutiendo, el gobierno le propone a los diputados, mira, voy a cobrar tanto de impuestos o voy a crear este nuevo impuesto y además, para completar mis gastos, necesito pedir prestado. ¿Cuánto va a pedir prestado México en 2026? Más o menos 1.8 billones de pesos, 1.8 millones de pesos adicionales a lo que México ya tenía como deuda. ¿Es eso mucho o es poco? Bueno, pues es muchísimo dinero. Es 4% del PIB, debería ser 2%, 1% o 0% incluso. Y también es poco si lo comparamos con lo que México pidió en 2024, en el último año de López Obrador, pedimos 3 billones de pesos. ¿Por qué hablo de pedimos si es el gobierno el que lo hace? Pues porque finalmente somos los mexicanos con nuestros impuestos, con lo que se pagan los intereses de esa deuda. ¿De cuánto van a ser los intereses de esa deuda en 2025? Más o menos 1.5 billones de pesos. Para el próximo año, los intereses, solamente intereses, no se va a abonar nada capital, va a ser 1.6 billones de pesos. Es todo el dinero del mundo. ¿Qué pasa en otras latitudes? Bueno, por ejemplo, en Argentina, después de muchos años de populismo de Kirchner, pues llegó Milei, como todos saben, con la motosierra y pasó de tener un déficit, esto es, de pedir prestado año con año, a un superávit fiscal. ¿Qué es lo que hizo para, en lugar de tener deuda, reducir su deuda? Pues empezó a recortar todos los gastos. Y ahí es donde México debe de replantearse si el uso de la deuda es el correcto o no es el correcto. Ahora bien, ¿cómo le hacemos para emitir esa deuda? Una opción es ir con un banco, HSBC, Santander, y decirles, oye, necesito 3,000 millones de pesos para hacer una carretera. Y entonces, bueno, pues hacer un préstamo ahí con un contrato y que HSBC le deposita a la Tesorería de la Federación, a la Secretaría de Hacienda, los 3,000 millones de pesos. Esa es una deuda cara. Otra opción, que es la más común, la más tradicional, en donde está la mayor parte de la deuda mexicana, es que Banco de México, a la Secretaría de Hacienda le dice a Banco de México, mira,
la próxima semana quiero colocar 100,000 millones de pesos. 60,000 millones se van a utilizar para pagar los vencimientos de la próxima semana, porque semana con semana vence deuda, y los 40,000 adicionales, pues está dentro de los 1.6 billones de pesos que me permite el Congreso endeudarme este año. Y entonces el Banco de México hace la subasta de valores el martes, le dice a los bancos, señores, hay tanto por colocar, cuánto quiere cada uno, y cada banco se va apuntando, yo quiero 5,000, yo quiero 10,000, yo quiero 20,000, 30,000, y vamos por tasa de interés. El que me pida la menor tasa de interés va primero, y si no, pues el segundo, y así hasta juntar el monto de los 100,000 millones de pesos con los diferentes instrumentos que se van colocando. Normalmente, hasta el momento, estamos 2 o 3 veces de la demanda contra lo colocado, es decir, si el gobierno pide 100,000, normalmente hay 200,000 o 300,000 millones de pesos de solicitudes de los mismos bancos. Aunque, claro, la mitad de esas solicitudes, bueno, pues ya no son tasas del 7 o del 7,5 que anda ahorita la tasa, sino más o menos andará en el 9, 9,5, 10, aprovechando de que, bueno, pues si no hay nadie, pues yo me quedo con un muy buen papel. Todavía no llegamos a esos niveles de desesperación. Podemos llegar en los próximos meses. Sí, sí es probable. Ha llegado a suceder en ocasiones pasadas. Por el momento todavía los bancos siguen comprando para sus clientes, pues porque la Comercial Mexicana, porque Walmart, porque alguien más les pide que compren eso para sus propias tesorerías o para las Afores. Las Afores son el mayor acreedor de el gobierno de México, tienen más o menos en sus portafolios de inversión alrededor de 4 a 4.5 billones de pesos en este momento de deuda del gobierno. Los ahorros de los trabajadores son la mayor fuente de ingresos del gobierno año con año, por eso es muy difícil de pensar en una nacionalización, porque al final del día las Afores, aun cuando ya manejan 7 billones de pesos, realmente la mayor parte pues es la misma deuda del propio gobierno, ¿no? Entonces, esos son los principales acreedores. ¿Qué pasa cuando colocamos en Estados Unidos, que acabamos de colocar en Europa más o menos 8,000 millones de dólares para apoyar a la Comisión Federal de Electricidad y para apoyar a Pemex? Pues es lo mismo. Se habla con una casa de bolsa allá, se le dice, soy el gobierno de México, voy a colocar 7,000 millones de dólares, esta es la tasa que estoy ofreciendo, este es el plazo, y allá se hace una primera lista, un libro blanco para ver quién se apunta. Y después de que se apuntan, bueno, pues se lleva a cabo la colocación y se le dice a la gente, bueno, pues tú aceptaste esta tasa, se te está enviando el dinero y mandan los bonos y a cambio mándame el dinero. Y cada 6 o cada 12 meses, dependiendo de cada emisión, se van pagando los cupones de intereses. Algo diferente a como lo hacemos nosotros en una deuda tradicional es que normalmente cuando es un plazo mayor a un año se emiten cupones o bonos. Los bonos tienen a su vez cupones adentro, entonces yo cada 6 meses voy a estar recibiendo el pago de mis intereses semestral o anual. Si me ofrecieron una tasa, por ejemplo, en Europa, una tasa alta sería 3,5, que es para países con muchos problemas. La tasa de México fue del 5%, imagínense cómo nos suena en Europa, que nos hicieron pagar el 5%. Entonces, bueno, pues yo voy a recibir mis intereses en euros, si es semestral, pues 2,5 al primer semestre y otro 2,5 al segundo semestre para juntar el 5%. Y ya al final de la emisión recibo lo que yo le presté al gobierno al principio. Esa es una de las grandes ventajas de colocar en bolsa, tanto en Europa como en México como en Estados Unidos. Durante la emisión del bono solamente estoy pagando intereses y al final es cuando pago el total de ese bono, de esa deuda. ¿En dónde está ahorita la deuda mexicana? Bueno, la deuda mexicana en este momento ronda los 18.9 billones de pesos. 18 millones de pesos. Si ustedes dividen 18.9 billones de pesos entre 34.65 billones de pesos, que es el PIB, no da 52, da 55%. ¿Por qué el gobierno dice que es 52%? Bueno, pues porque Banco de México y los organismos del mismo gobierno, por temas de operación, tienen 900,000 millones de pesos en la panza. Entonces, lo que está en manos de todo el público inversionista son 18 billones de pesos, lo que se conoce como deuda neta. Eso es la neta. Y eso sí, 18 entre los 34 sí les da el 52% que dice el gobierno. ¿Es mucho o es poco otra vez? Bueno, pues en diciembre de 2018
Enrique Peña Nieto dejó la deuda pública en 10.7 billones de pesos. Todos los datos que les estoy dando son de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son datos oficiales. Significa eso que si el Congreso, como todo hace suponer, le aprueba a la señora Sheinbaum un incremento de 1.6 billones de pesos para el próximo año, más o menos por ahí de junio, julio, México estará rebasando los 20 billones de pesos en deuda. De ese tamaño es el problema. En 8 años, la 4T habrá duplicado la deuda pública nacional, más o menos. Estaremos rebasando la barrera de los 20 billones de pesos. En este momento, si ustedes suman la deuda pública en pesos, que son más o menos 14 billones, más 230 mil millones de dólares que están emitidos en dólares, pues eso les da los 18.9 billones de pesos. Esos 18.9 billones de pesos incluyen tanto la deuda emitida en pesos, CETES, bonos, bondes, udibonos, etcétera, los préstamos que tenemos en pesos con bancos mexicanos y la deuda emitida en dólares, tanto de Pemex, CFE y del gobierno, que anda en los 237 mil millones de dólares. Un punto muy importante, en los últimos 12 meses la deuda del gobierno federal emitida en dólares pasó de 220 mil a 237 mil millones de dólares. ¿Qué significa eso? Pues que el gobierno ha estado saliendo a los mercados internacionales a colocar deuda en dólares. ¿Por qué lo está haciendo? Pues porque estima que el tipo de cambio en dólares va a seguir bajando de los 18.20, 18.30 a más o menos 17 pesos en los próximos 18 meses. Y bueno, pues es un buen momento para endeudarse en dólares. ¿Debe del gobierno mexicano endeudarse en dólares? Si a mí me preguntan, no. Deberíamos de endeudarnos lo menos posible en dólares por la simple y sencilla razón de que no tenemos ingresos en dólares. Tenemos únicamente las exportaciones de petróleo, pero esas exportaciones de petróleo muchas veces se utilizan para comprar gasolina en el extranjero. Entonces, si no tenemos tantos ingresos en dólares, como por qué nos endeudamos en dólares. Es como si yo tengo mis ingresos en pesos y voy a American Express y le digo, dame una tarjeta en dólares. El día que el tipo de cambio se vaya para arriba, pues mi deuda se fue para arriba, ¿no? Entonces, si yo no puedo controlar al dólar, ¿como para qué pido deudas en dólares? Creo que deberíamos irla bajando. El gobierno dice, no, es buen momento para endeudarnos en dólares. Creemos que la deuda en dólares seguirá bajando en los próximos meses. Tienen razón. Yo también coincido en que el tipo de cambio seguirá muy estable en los próximos meses, salvo que hagamos una locura en el TEMEC, salvo que nos pase algo muy extraño, el tipo de cambio debería estar muy estable en los próximos 12 meses y bueno, pues el gobierno dice es momento de aprovechar, vamos a pedir deuda en dólares. Y bueno, pues dado este nivel de endeudamiento, la siguiente pregunta es, ¿en dónde terminará la deuda en 2030? Pues muy probablemente llegará a los 26, 28 billones de pesos en los próximos 6 años. Y la razón es que el gobierno, bueno, pues este año va a pedir 1.8, el próximo año va a decir, bueno, pues el pastel es más grande, puedo pedir 1.9, el siguiente año 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, y entonces la suma de todo eso pues nos llevará a una deuda pública de más o menos 28 billones de dólares hacia 2030. ¿Debe México utilizar deuda para crecer? Yo creo que no. Y la razón es muy simple. En la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares nos enteramos que más o menos 20 millones de personas salieron de la pobreza entre 2022 y 2024. Pero el mismo reporte del INEGI nos dijo que 77% de las personas que salieron de la pobreza lo hicieron gracias al aumento en el salario mínimo. No lo hicieron gracias a las transferencias gubernamentales. Darle dinero a la gente no la saca de la pobreza. No lo digo yo, lo dice el INEGI. ¿Por qué no la saca de la pobreza? Pues porque es muy poco el dinero que le estamos dando a la gente. El mayor apoyo es el de los adultos mayores, las pensiones, estamos hablando de 3,200 pesos mensuales. Con 3,200 pesos mensuales la gente no sale de la pobreza. Si yo le doy a los niños que van a la primaria 600 pesos, tampoco salen de la pobreza. Si le doy a los niños de secundaria 1,000 pesos o 1,200 o 1,400, no salen de la pobreza.
Y en consecuencia estoy utilizando dinero y estoy quemando dinero para que no salga la gente de la pobreza. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estamos tan mal? Bueno, pues porque estamos gastando muy mal. ¿Cómo sale la gente de la pobreza? Lo dice el mismo INEGI, con un buen empleo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues promover la creación de buenos empleos. En su primer informe de gobierno, la señora Sheinbaum presumió que más o menos el 84% de las familias mexicanas reciben un apoyo. Se los vuelvo a repetir. 84% de las familias mexicanas reciben un apoyo. Eso significa que el 16% restante no lo recibimos y que además es gracias a nuestros impuestos que se puede dar apoyos a ese 84% de las familias mexicanas en todo el país. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que estamos gastando mal. Otro dato que es muy interesante cuando cruzamos bases de datos. De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Hacienda oficiales, el próximo año el crecimiento esperado será del 2%. Nadie se lo cree, porque cuando ustedes le preguntan a todo el mercado a través de encuestas que hace Banco de México, una muy famosa de Citibank, el crecimiento esperado para el próximo año es de 1.5%. 1.5 o 2%, por ahí es lo que estima el mercado que va a crecer México el próximo año. Pero, como ya les platiqué, lo que está pidiendo el gobierno de endeudamiento adicional es 4%. Si yo estoy pidiendo 4% más de deuda el próximo año y solamente estoy creciendo 2%, significa que algo estoy haciendo mal. Si yo llego a mi casa y pido una tarjeta de crédito, pues evidentemente voy a gastar más que el año pasado. Entonces, la suma de bienes y servicios que va a haber en mi casa, producto del uso de esa tarjeta de crédito, va a ser mayor el próximo año que este año. Eso no va a suceder en México. Nos vamos a endeudar más, 4%, y vamos a crecer menos. 2% siendo muy optimistas, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, 1,5% siendo muy optimistas, de acuerdo con los bancos, de acuerdo con tendencias, que estamos preparando el presupuesto para el próximo año. Nuestro estimado crecimiento está por debajo de esas cifras, ¿no? Del 1,5% con todo y que hay Mundial de Fútbol y que esperamos una derrama importante por el Mundial de Fútbol el próximo año. Entonces, ¿México está utilizando bien su deuda? No. Las mismas cifras del INEGI señalan que darle dinero a la gente no la saca de la pobreza y Hacienda nos dice que el crecimiento de la deuda será mayor al crecimiento de la economía nacional. ¿Nos debe de preocupar nuestra deuda? Sí, está creciendo de manera importante. Sí, cada vez estamos pagando más intereses de esa deuda. 1.6 billones de pesos va a ser el gasto en 2026. Y ese dinero, bueno, pues va a ser mayor al 1.5 billones de pesos del año pasado. Y eso significa que estaremos recortándole a otras cosas para pagar cada vez más deuda. Hay menos dinero para educación, hay menos dinero para cultura, hay menos dinero para museos, hay menos dinero para seguridad, etcétera, etcétera. Mientras más gastamos en el costo financiero de nuestra deuda, pues evidentemente tenemos menos dinero para gastar en otras cosas. Es como una familia. Si yo tengo que pagar mi hipoteca, pues tengo menos dinero para gastar en otras cosas. Si yo no tengo que pagar hipoteca, bueno, pues tendría más dinero para gastar en otras cosas. En México el precio de la hipoteca pues está subiendo, lamentablemente. ¿Qué pasa con los países conforme se van deteriorando sus finanzas públicas, como en el caso de México? Bueno, pues por un lado aumenta la tasa de interés que tenemos que pagar, por otro lado se van pauperizando los servicios públicos y finalmente en unos años, bueno, pues si seguimos por esta ruta, lo que termina pasando es que los inversionistas dejan de creer en México, nos dejan de prestar y entonces pues las tasas de interés se van elevando y llega un momento, como en el caso de Argentina, que llega alguien radical y dice hay que recortar todos los gastos porque de otra manera ya no vamos a poder salir adelante, ¿no? Como pasaría en cualquier familia en donde ya llega el agua hasta el cuello, hasta el momento en el que dicen, bueno, pues ni modo, hay que adaptarnos a nuestra realidad y ese ajuste pues siempre va a ser brutal, siempre va a ser fuerte, pero bueno, pues es el camino adecuado cuando tu deuda ya ha crecido demasiado y cuando tienes que hacer recortes, porque a diferencia de las familias y las empresas, pues los países no quebramos, los países siguen adelante
nada más con buenos servicios o con malos servicios públicos. Depende de cómo gastemos en nuestra deuda pública. Si la deuda pública se usara en México para generar infraestructura, pues sería una buena deuda pública porque estaríamos creando empleos, estaríamos sacando a más gente de la pobreza y el día de mañana esa obra pública pues haría que creciera el pastel, que la recaudación fuera mayor y en consecuencia, bueno, pues tendríamos dinero para pagar la deuda. Como ahorita el dinero de la deuda pública se está utilizando, por un lado, para pagar los mismos intereses de la superdeuda pública que nos dejó López Obrador, y por otro lado se está utilizando para aumentar